4 de la mañana, ya está aquí con nosotros en Buenos Días Aragón, en Aragón Radio, Javier Lambán, el secretario general del Partido Socialista, expresidente de la Comunidad, que anda presentando, ya saben, estos días su libro de memorias, Una emoción política, un libro en el que hay mucho de Lambán, del Lambán que hemos conocido en los últimos años, mucha historia, mucha hazaña, un libro en el que aborda muchos temas que son no solamente, de hecho, señor Lambán, buenos días. Buenos días. Que no son solamente importantes para usted, ni para su partido, ni siquiera para Aragón, diría yo, sino que son temas importantes para todos, ¿no? Para todos los aragoneses y para todos los españoles. Ahora le pregunto por todo ello, pero, señor Lambán, menuda semana. Bueno, ¿qué semana no es menuda en este país en los últimos meses? Esta seguramente ha sido especialmente poco menuda, ¿no? Bueno, sí, ha habido acontecimientos un tanto inesperados, un tanto desagradables, pero hay que mirar hacia adelante. Empezó por el principio. El principio ha sido el amago de Pedro Sánchez de irse o de quedarse. Finalmente se queda al frente de la presidencia del gobierno. Usted ha insistido en todo momento en que respetaba, que incluso comprendía la postura de Pedro Sánchez, pero que tenía claro que se iba a quedar. ¿Cree que ha sido oportuno el movimiento de Sánchez? ¿A usted le ha pasado algo, no sé si decir igual, pero sí al menos relativamente parecido, ¿no? Querella incluida de manos limpias. Bueno, yo creo que los políticos, en una democracia tenemos que acostumbrarnos a ser objeto de las críticas de los medios de comunicación. A veces uno sufre demasiado cuando de manera, yo entiendo que obscena, se utiliza a la familia para ser atacado. Eso lo hemos sufrido todos, yo lo he sufrido también. Por tanto, era capaz hace unos días de entender a Pedro Sánchez. La estrategia de fondo de sus decisiones no la tengo clara. Lo que sí tenía clara, y así se lo hice saber a todos mis contertulios de los últimos días, es que al final la decisión que adoptaría sería la de quedarse. ¿Y por qué lo tenía tan claro? Bueno, esa es la impresión que yo tenía y no me imaginaba que en este momento Pedro Sánchez fuera a presentar su dimisión como presidente. ¿Cómo está, señor Lambán? ¿Cómo está? Desde el punto de vista de la salud, si se refiere a eso, estoy en tratamiento de quimioterapia. De hecho, este lamentable estado de voz se debe a los efectos secundarios de la quimio, pero por lo demás estoy bien, estoy en plena dedicación a todos mis menesteres intelectuales, políticos, muy atento a lo que pasa en España, a lo que pasa en Aragón, muy preocupado a lo que pasa en España y en el mundo y decidido a aportar todo lo que esté en mi mano para reenderezar una situación, la deriva en la que esté inmersa la democracia española, en la que creo que tengo algo que hacer como cualquier ciudadano de buena voluntad. Bueno, el otro día le escuché en el Palacio de la Aljafería, le escuché en las Cortes con un discurso yo creo que muy interesante. Ahora comentamos también, por completar lo que ha sucedido estos últimos días, señor Lambán, Pedro Sánchez, además de esto, bueno, no sé si se gusta la personalización y la personificación en Pedro Sánchez, o si habría que hacerla en otra persona. Madrid ha decidido cambiar las listas a las elecciones europeas por encima, digamos, de los deseos expresados por el partido y por los militantes del partido en la comunidad autónoma. En definitiva, Rosa Serrano será la persona que, de alguna manera, por Aragón vaya en esas listas del Partido Socialista para las europeas. Usted ponía el otro día, publicaba un mensaje el otro día en la red social Twitter, en X o en X, que dicen ahora los más modernos, decía que la militancia ha sido humillada. Bueno, en un partido que se jacta de ser el partido de la militancia, en un partido que se jacta de que las decisiones las adopta la militancia, es un contrasentido que una vez que la militancia en un 90% de la misma ha decidido que quien la representa en las Cortes es Isabel García, que había sido una excelente europarlamentaria por otra parte, es un contrasentido que en ese partido de la militancia se desoiga a la militancia de una manera tan absolutamente abrupta y despectiva y se imponga otra candidata que apenas ha tenido el 2% de los votos. Eso pone muy en entredicho que el PSOE sea el partido de la militancia.
Y esto no es una constatación subjetiva, no es un juicio de valor, sino que es una constatación puramente empírica y desapasionada. La que fuera su consejera de Economía, Marta Gastón, publicó en Twitter también un mensaje. Decía: antes de iniciar la labor de cambiar el mundo, da 3 vueltas por tu casa. Es un proverbio chino aludiendo un poco a esta información, ¿no? ¿Pedro Sánchez está siendo coherente? ¿Coincide lo que dice que hay que hacer con lo que él hace? No voy a juzgar al presidente. Lo que sí tengo claro es que la Comisión Federal de Listas no fue coherente con lo que el partido de Pedro Sánchez dice representar y dice ser. No sé qué responsabilidad puede tener esto directa Pedro Sánchez, pero desde luego quienes componen la Comisión Federal de Listas han operado, han actuado en contra de los estatutos o del espíritu del partido, porque según ese espíritu del partido, que Pedro Sánchez no ha dejado de pregonar y de presumir de ello, son los militantes quienes deben configurar las listas, quienes deben decidir quiénes los representan, y en este caso se ha impuesto una persona que apenas tiene el 2% del apoyo de los militantes sobre otra que tiene el 90% del apoyo de los militantes. Por tanto, sobra cualquier opinión, los hechos hablan por sí solos, y desde luego esto es un contrasentido, es una enmienda a la totalidad de ese partido que se jacta de ser el partido de la militancia. No de este caso en concreto, porque evidentemente ha sucedido después de que haya escrito usted y se haya publicado el libro, pero sí, digamos, de la idea que hay de fondo de cómo es la vida dentro de los partidos. De eso sí que habla también usted en el libro, ¿no? Bueno, de hecho, está relacionado incluso con esto, porque se da la circunstancia de que este movimiento podría hacer que con Rosa Serrano como eurodiputada, Miguel Gracia pudiese acabar como senador. A Miguel Gracia le echa un piropo. Usted en el libro dice que es muy ducho, que tiene una gran capacidad para inmiscuirse constantemente en el Partido Socialista de Zaragoza, creando una estructura paralela desde Huesca. Es lo que dice usted en el libro. ¿Por qué es así la vida de los partidos, señor Lambán? Bueno, los partidos, en mi opinión, siguen siendo el cauce de los ciudadanos para articular su participación en la configuración política del país. Son, por tanto, en mi opinión, absolutamente imprescindibles, pero como todo, y para que la democracia se perfeccione como sistema, los partidos tienen que hacerlo también. Los partidos tienen que ser más deliberativos, en los partidos tiene que haber más debate, se tiene que practicar más la libertad de expresión, la libertad de opinión. Y en los últimos tiempos las prácticas de las formaciones políticas han ido justamente en la dirección contraria. No solo en el PSOE, sino en el resto de los partidos. Ha empezado a instalarse la costumbre de las elecciones primarias, ha empezado a eliminarse los cuadros intermedios, ha empezado a eliminarse los controles internos, como era el Comité Federal en el caso del Partido Socialista, y eso ha dado lugar a prácticas cesaristas, caudillistas, que tienen poco que ver con la democracia liberal que emana de la Constitución de 1978 y que todos defendemos. Esto no pasa en el PSOE, esto pasa en todos los partidos políticos. Esto es algo que nos han traído los populismos de izquierda y de derecha, y que lamentablemente los partidos de la centralidad, el PSOE y el PP, han ido poco a poco asumiendo como prácticas propias. Yo en mi libro digo que esto lo tenemos que evitar por todos los medios. Yo en mi libro digo que el problema de la política española no son los jueces, el problema de la política española no son los medios de comunicación, el problema de la política española es la política española mismo, que desde hace unos cuantos años es incapaz de tomar el rumbo que la transición marcó para el futuro de nuestro país. Ese rumbo lo hemos perdido en gran medida debido a que la irrupción de fuerzas populistas, debido a que los extremos condicionan cada vez más la política. El PSOE y el PP se han salido de la centralidad, son incapaces de entenderse, y si ellos no son capaces, yo afirmo rotundamente que la sociedad civil ha de reaccionar
las comunidades autónomas han de reaccionar, porque las comunidades autónomas para mí tienen un papel muy importante en esa reacción cívica, con objeto de intentar que en el 2036, cuando se cumpla el 1000º de la Guerra Civil, recuperemos el espíritu de la transición de 1978, el espíritu de la concordia, el espíritu del entendimiento, porque en este momento no estamos en ese espíritu. Dice usted en el libro, señor Lambán, y además creo que lo dice así textualmente, que el Partido Socialista se está desdibujando como principal adalid de la igualdad de todos los españoles. Bueno, las alianzas que hemos buscado para gobernar, las alianzas de independentistas, nacionalistas, Bildus, extrema izquierda y demás familia, son alianzas que nos sacan de nuestra tradicional centralidad y nos abocan a una España que, en vez de caminar en la dirección federal, en la dirección de igualdad de todas las autonomías, nos encamina en la dirección confederal, que es una dirección indeseable desde el punto de vista de la Constitución, porque significa que Cataluña y el País Vasco tienen prácticamente el estatus de país libre asociado a España, y los demás no tenemos ese estatus ni tenemos por qué tenerlo. Eso significa que esa igualdad del artículo 2 de la Constitución está amenazada de saltar por los aires, y es absolutamente imperativo que conjuremos ese riesgo encaminando a España hacia un modelo federal, eliminando los privilegios de Cataluña y del País Vasco. Y en mi opinión debe ser el PSOE el adalid de esa España igualitaria, de esa España federal. Desde luego, mientras tengamos como socios a Esquerra, a Bildu, a Junts per Cat y a la extrema izquierda, es absolutamente imposible que podamos ser los adalides de esa igualdad entre todos los españoles y entre todos los territorios. Por afirmaciones como esta, señor Lambán, hay quien le situó a usted en ese concepto que utilizaba el otro día usted en una entrevista, en lo de la fachosfera. Bueno, esto que estoy diciendo ahora yo es lo que ha pensado siempre el Partido Socialista y lo que durante muchos años ha defendido Pedro Sánchez. El Partido Socialista, en ese sentido, ¿hacia dónde tiene que caminar y qué papel pueden jugar, digamos, los partidos socialistas desde las autonomías, señor Lambán? Yo creo que las autonomías tienen que ser conscientes de su papel, tienen que asumir que son parte del Estado y tienen que reaccionar frente a ese privilegio que se les otorga a Cataluña y al País Vasco. Las autonomías deberían dejar de ser las voces de su amo, deberían de estar atentas a lo que les dicen sus jefes de Madrid, tomar conciencia de su propio valor, de su propia capacidad y rebelarse contra esa situación y ser ellas las que reclamaran una vuelta al espíritu constitucional, una vuelta al espíritu federal. Ser ellas las que reenderezaran el rumbo que ha tomado el país, que en mi opinión es equivocado. Son ellas las que deberían recuperar el pulso, el pálpito, el impulso de la transición española de acuerdo con el resto de la sociedad española. Eso es lo que yo creo que tendrían que hacer las comunidades autónomas. Bueno, evidentemente en esta entrevista no vamos a poder comentar todo el libro, todas las ideas que se abordan en el libro. En el libro, decía yo antes que hay mucho del Lambán historiador, por ejemplo, viene a explicar que la decadencia política no es una cosa que sea de hoy, ni de ayer, ni de antes de ayer, sino que llevamos ya arrastrándola unos cuantos años. En el libro hace un análisis profundo también de lo que ha sido su etapa al frente del gobierno de Aragón, señor Lambán. Un análisis, la verdad es que exhaustivo, profundo, sintetizando lo mejor y lo peor de su etapa al frente del gobierno. ¿Qué diría usted que ha sido? Bueno, yo creo que cumplimos con nuestro deber. Heredamos un legado, como cualquier gobierno. Trabajamos a fondo por mejorar ese legado, como creo que tiene que hacer cualquier gobierno, y dejamos a los que venían después de nosotros un Aragón mejor que el que recibimos. A esto tengo que decir que como aragonés deseo fervientemente que quienes nos han sucedido lo hagan bien, por el bien de Aragón, y que quienes les sucedan a ellos heredan a su vez otro legado mejor. En eso consiste esa emoción política de la que hablaba Azaña, ese amor que uno debe tener por su pueblo. Yo estoy enamorado de Aragón, de los aragoneses, me he dejado la vida por Aragón, lo que me queda de vida política, que fuera de lo orgánico y lo institucional, voy a seguir manteniendo, me voy a dedicar a eso, porque creo sinceramente que merece la pena. Es perfectamente no solo legítima, sino necesaria la confrontación partidaria, la lucha de ideas, la contraposición de ideas, pero no es menos necesaria
la búsqueda de acuerdos, la búsqueda de compromisos, entender Aragón como un proyecto común, que no es ni de izquierdas ni de derechas. Yo abogo clarísimamente por esa manera de entender el futuro. La izquierda no puede prescindir de la derecha en una democracia, la derecha tampoco de la izquierda. Quienes sí son necesariamente prescindibles son los extremos, los radicalismos y las personas moderadas, que son la inmensa mayoría de la sociedad aragonesa. Es justamente lo que esperan de sus políticos. Hemos hablado mucho del Partido Socialista, señor Lambán. Le quería preguntar también por el actual gobierno de Aragón, que, por ejemplo, una de las decisiones que ha tomado ha sido derogar una ley por la que usted seguramente empujó especialmente, la de memoria democrática. ¿Cómo está viendo el actual gobierno de Aragón y qué le parecen decisiones concretas como esta? En la promoción de mis memorias estoy obviando absolutamente al gobierno de Aragón, porque en las memorias no hablo del gobierno de Aragón, hablo de mis gobiernos y hablo de mi visión de la actual política española y de cuál es mi aportación al futuro de esa política y también al futuro de la política aragonesa. Hablo de mi compromiso con los socialistas aragoneses, que son mi segunda familia, y hablo de lo que yo creo que tiene que hacer el Partido Socialista de Aragón, del que yo dejaré de ser secretario general dentro de algunos meses. Animo a mis compañeros a que piensen como hombres y mujeres libres, a que piensen con libertad, a que opinen con libertad y a que descubran su propio camino para ganar las elecciones del 27. No les animo a que sean desleales a Ferraz ni a Moncloa. Somos un partido político, somos el mismo partido político que preside Pedro Sánchez en la Moncloa y del que es secretario general desde Ferraz. Somos de ese mismo partido político, pero tenemos que actuar con libertad y con voz propia, porque si no descubrimos nuestro propio camino, si los aragoneses no perciben que ponemos a Aragón por delante del partido, será imposible que ganemos las próximas elecciones. Por tanto, no hablo del gobierno de Aragón en mi libro, aunque en relación con lo que usted me dice, creo que es un error por parte del actual gobierno haber derogado esa ley de memoria democrática, porque esa ley no perseguía reabrir heridas, sino justamente cerrar heridas, justamente cerrar un capítulo desdichado de nuestra historia y encaminar el futuro dándonos la mano todos juntos, compartiendo un relato del pasado y compartiendo sobre todo un diseño del porvenir. Creo que es un error derogar esa ley, que no tenía el propósito, insisto, de reabrir heridas, sino de cerrarlas definitivamente, pero era algo que ya se nos había advertido desde la campaña electoral, que si PP y Vox llegaban a gobernar, ocurriría esto. Volviendo al libro, señor Lambán, aborda exhaustivamente también la situación política nacional, el caso de Cataluña, la ley de amnistía. Con esto, le va a tocar seguramente vivir un escenario, digamos, complejo, ¿no? Y es la votación de la ley de amnistía, ya veremos cuándo, pero ahí parece que se abren tres opciones: votar a favor, seguramente en contra, digamos, de su deseo, pero respetando lo que diga el partido; votar en contra del partido, respetando seguramente el que es su deseo; o no votar y dejarlo antes. O no sé cuál es el escenario que maneja, señor Lambán. Yo estoy siendo un senador absolutamente escrupuloso con sus obligaciones como socialista. Voto con el grupo parlamentario del Senado. En este caso concreto que usted me plantea, tendré que ver exactamente qué es lo que se vota. En política, a veces uno ha aceptado decisiones colectivas que no eran de su agrado. Puede ocurrir que a veces esas decisiones colectivas violenten demasiado la conciencia de uno y le obliguen a tomar otro tipo de decisiones. No sé exactamente qué es lo que se tendrá que votar. Cuando se sepa lo que se tendrá que votar, pregúnteme usted y le contestaré. Termino, señor Lambán, 8:34 de la mañana. En el horizonte, evidentemente, también el Congreso del que saldrá su sucesor al frente del partido en la comunidad autónoma. No sé si me va a querer decir quién es, digamos, la persona que usted considera que es la que más capacidad tiene, más talento tiene para dirigir el partido, pero hay un posible doble escenario, ¿no? Más allá de esa cuestión concreta, que ahora si quiere me responde, y yo por supuesto estaré encantado. Un PSOE post-Lambán, que de alguna manera siga siendo lambanista, o un PSOE post-Lambán que no lo sea y que sea más sanchista, ¿no? Por establecer esos dos escenarios que seguramente no son los más idóneos para definir la realidad, pero que sí que ayudan a simplificarla y por tanto a entenderla. ¿Qué consecuencias cree que tendría una u otra visión, una visión más próxima a sus ideas, en un momento además que es decisivo para las comunidades autónomas, con todo lo que hay por delante, financiación autonómica, proyectos de futuro, grandes inversiones, etcétera, etcétera, etcétera?
Yo no quiero un PSOE sanchista, tampoco quiero un PSOE lamanista. Yo quiero un PSOE socialdemócrata y aragonesista. Un PSOE dirigido por hombres y mujeres comprometidos con Aragón, que hayan trabajado siempre por Aragón, que no entiendan la política como una carrera, que no entiendan la política como un puro asunto de medro personal, que no vayan, vuelvan, regresen y se queden según su conveniencia y su capricho, sino que, sobre todo, mantengan un compromiso firme y cerrado con su tierra y que estén dispuestos a poner su tierra, Aragón, por delante del propio partido. Por tanto, ni sanchista ni lamanista, aragonesista, un PSOE dedicado en cuerpo y alma a defender Aragón. Eso de que vayan, vuelvan, no sé si lo ha dicho por Pilar Alegría o estaba pensando que era una reflexión general. Es una reflexión general. Javier Lambán, secretario general del Partido Socialista Aragonés, muchísimas gracias. Por cierto, ¿quién le ha escrito que se ha leído el libro así de nombres de relumbrón? Que seguro que ha sido mucha gente ya. ¿Y qué reflexiones le trasladan? ¿Quién le ha escrito? La verdad es que muy positivas todas. ¿Sí? Lo que ocurre es que me imagino que por delicadeza a quienes lo hayan gustado no me lo dicen. No lo dicen, ¿no? Claro. Javier Lambán, muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Gracias.